Podcast. Nuestra gente, historias para contar. Un podcast dedicado a las experiencias de vida narradas por sus protagonistas. Podcast. Escúchenos y pase la voz. Podcast. Uno de los regalos más grandes que Diosito me ha dado en la vida es haber nacido en estas hermosas tierras de Colombia, en el departamento norte de Santander, municipio de Cáchira, tierra de los cóndores, vereda Galvanes, y lo más importante, de naturaleza campesina. Ese origen campesino de Carlos Contreras no se amilana con nada, así como lo dice la cuarta estrofa de su himno, el himno de Cáchira, y dice así: recuerdo antepasado el paso de Bolívar, la tribu de la aldea, la búsqueda de paz, historia que renueva en cada despertar el grito campesino incitando a su labrar. Manos laboriosas que tomaban con gusto la cuchara para saborear el único caldo de huevo con arepa de maíz sin pelar que le preparaba su madre, aquella que de madrugada se levantaba a moler el maíz para las arepas, pero eso sí, el que se portaba mal tenía como castigo moler maíz para el desayuno. De pequeño escuchaba Radio Melodía, una emisora que mis papás sintonizaban a las 4 de la mañana. Había un programa dedicado al campo y colocaban rancheras. De ahí nació mi afición por este género musical, que hoy en día no cambió por nada. Mi papá era fanático a la lectura. Acompañaba a mi señor padre cuando se ponía a leer. Lo hacía en voz alta, como queriendo decir: ponga atención a la lectura. Leía con frecuencia una historia de los 12 pares de Francia y la guerra de los 1000 días. En mi caso personal me gusta leer y prefiero libros de misterio como los de Julio Verne y Gabriel García Márquez, entre otros. He considerado que la lectura enriquece mi ortografía. 55 diciembres han pasado en los que Carlos ha podido aprender que la disciplina no es símbolo de aburrimiento, sino de rectitud en el andar. Una vez terminados los estudios secundarios y ya mayores de edad, empezamos a salir de casa. El primero en salir fue mi hermano mayor, quien por haber estudiado en una academia militar, consiguió un buen trabajo en una importante empresa del departamento del Cesar. En mi caso particular, resolvía la situación militar y al término di mis primeros pasos en 1987 a ingresar a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional, y habiendo terminado en el 2020, al igual que mi hermano menor. Así fueron sus primeros pasos militares, con 21 años, listo para servirle al país, aquel que se retrataba en los diarios con los crueles hechos de violencia que lo llevaban a pensar en el sufrimiento de miles de colombianos, pero nunca llegó a creer que lo tocarían tan de cerca. En ningún momento pensé que esta violencia entraría a ser parte de mi diario vivir, hasta que leí en un diario regional que mi hermano mayor había sido víctima del conflicto armado. El pertenecer a la fuerza pública fue el motivo que desencadenó este trágico suceso. Fueron momentos espinosos en la familia. Primero porque había prohibición de que personas extrañas visitaran la región, y más en mi caso por ser policía, debido a las amenazas que circulaban en la vereda. La autoridad local, familiares, vecinos, realizaron los actos urgentes para la velación del fallecido, asumiendo riesgos. Acompañé a mi hermano hasta la última morada. Carlos reconoce la importancia de la ayuda psicosocial y emocional brindada por entidades como la Unidad para las Víctimas. Ha sido un largo y doloroso camino que no se ha terminado, para nada, pero en el que se esfuerza día a día para poder recuperarse. El tema de ley de víctimas y restitución de tierras no es nuevo para mí. En el año 2013 hice parte de la UNIRED de la Policía Nacional como comandante de un SMOR en La Palma, Cundinamarca. Acompañaba a la unidad de víctimas en las georreferenciaciones de predios,
brindándole seguridad, parando oído a lo que las víctimas narraban y comentaban. Más tarde, en el 2014, ayudé al proceso de restitución de tierras en el norte de Santander, en el área de Catatumbo. La unidad de víctimas es un pilar fundamental en ayudar a regular la parte psicosocial y emocional de las víctimas. El recurso asignado en esta reparación se ha utilizado en potencializar mi proyecto de cría de cerdos. Somos conscientes de que al Estado colombiano le faltan recursos económicos para indemnizar a las víctimas, pero en el devenir del tiempo este apoyo se hará tangible y de esa manera podemos generar grandeza en nuestro proyecto. Carlos invirtió parte de su indemnización en la compra de cerdos para mejorar la producción de su finca y sigue con el optimismo en alto de terminar de recibir dicho dinero para continuar con la lista de sus proyectos, como el de emprender un negocio familiar para mejorar la calidad de vida y tener una fuente de ingreso. La vida de campo siempre me ha fascinado. Desde pequeño ayudaba a estas faenas de campo. De ahí el amor por esta actividad. De chiquillo veía cómo era que engordaban los cerdos, que más adelante se iban consumiendo hasta que quedaba el último para el 24 de diciembre. Lo de los cerdos es un libro que he leído muchas veces y siempre me ha encantado este proyecto. Lo he manejado como hobby en mis quehaceres de casa. En este momento no llevo ningún proyecto de cerdos hasta que no se normalice la situación del país y de esa manera iniciar esta actividad. En ese frondoso paisaje que es Táchira, con un salpicón de colores y olores propios del campo, es que se basa su más grande sueño. Uno de los más grandes sueños es tener un predio agrícola donde pueda realizar un proyecto integral de cría de cerdos, engorde de cerdos, galpón para gallinas ponedoras y pollos de engorde, 2 pozos de pescado y la generación de lácteos, sin descuidar la parte agrícola y ganadera. Y con esa firmeza en su voz y con ese baile de recuerdos entre música y lectura con sus padres, es que Carlos puede sentir su corazón empático con quienes han vivido en carne propia las consecuencias de una guerra ajena. Me defino como una persona disciplinada, seria, responsable, que he visionado metas y las he podido cumplir. Me coloco en los zapatos de cada víctima, deseándole mucha fortaleza, con una mirada siempre en alto. Hay que volver a nacer. Por más difícil que hayan sido los agravios de la vida, hay que volver a levantarse y seguir adelante. Como dices, 1000 veces herido, 1000 veces muerto, jamás vencido. Como una persona autorrealizada en mis proyectos, con una familia profesional y en paz con las personas que me rodean.